Perfecto. Entonces, hoy corresponde continuar con el estudio de Marcos y nos habíamos quedado en el capítulo 6, ¿cierto? Estábamos estudiando el capítulo 6 y pues habíamos visto ya la anterior semana este tema de la comisión a los 12, como le llaman, ¿cierto? Y todo aquello que pudimos ver ahí, digamos, este tema de cuando el Señor manda a alguna obra, básicamente nos da con lo suficiente y que si nos ponemos a pensar es más que suficiente lo que nos da, ¿no es cierto? Bien, entonces ahora de manera general nos estamos aproximando ya casi al, a otro clímax, digamos, de la historia que nos relata Marcos, y es esto que nos cuenta aquí es un paréntesis en la historia previo a la alimentación de los 5,000, ¿sí? Entonces, el Señor, digamos, o Marcos, tiene otro pico, ¿ya? Tiene otro pico de la historia. Ya les digo, uno era el tema de Jesús calma la tormenta, el tema del endemoniado, y todo va apuntando. Y otro pico era también el tema, ¿se acuerdan ustedes de la parábola del sembrador? Ya era otro pico. Y ahora va preparándose todo para otro pico, otro énfasis que hace Marcos, que es la alimentación de los 5,000. Y previo a eso nos introduce un paréntesis explicativo, ¿ya? Que rompe un poco con la historia, pero es importante para analizar algunas cosas, ¿sí? Salud. Entonces entonces ahora sí retomamos, no estamos en Mateo, perdón, en Marcos 6, versículo 14, ¿cierto? Ok. Entonces dice, oyó el rey Herodes la fama, ¿no es cierto?, de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Entonces, si ustedes se fijan aquí, se entiende que en la historia que Juan el Bautista ya había sido decapitado. O sea, no es algo que va a ocurrir ahorita. O sea, Juan no se sabe cuándo exactamente, pero hace un buen tiempo ya habría sido decapitado, ya no estaría con vida. ¿No es cierto? Sin embargo, aquí se ve, y acordémonos que Jesús está, digamos, haciendo su ministerio por alrededor de Galilea, que es en donde estaban los palacios y demás de este Herodes. Ya les voy a compartir una línea genealógica que encontré, que explica precisamente esta historia, ¿ya? Y resulta que el rey Herodes, ya sabemos la historia del decapitamiento, que es lo que nos va a contar esto, ¿cierto? El tema del cumpleaños, de la muchacha esta que baila, le encanta a este rey. Y a propósito de eso, van y le decapitan a Juan, ¿no es cierto? Ya sabemos la historia. Pero como les decía, hay que tener en mente que el antecedente, el relato inmediato anterior es esto de que el Señor manda a sus discípulos y les advierte de lo que se van a encontrar, ¿no es cierto? Y que regresan gozosos porque les fue bien. Y solo como para ver que es un paréntesis explicativo esto, si nos saltamos del 16, fíjense, del 16 al 30, sigue la historia. Ya, por un ratito si nos saltamos al 30, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Si se dan cuenta que retoma la historia de arriba de que les mandó de dos en dos y todo lo demás. Y les dijo, vengan, venid ustedes aparte, a un lugar desierto y descansen y todo lo demás. Entonces nos damos cuenta que esto es un paréntesis narrativo, un paréntesis explicativo de lo que pasó con Juan el Bautista y qué pasó con él. Ahora, aquí podemos verlo y vale la pena que lo veamos esto con la perspectiva siguiente. Y es que, digamos, la historia ya se sabe, digamos en términos generales. Juan el Bautista le estaba acusando de un pecado a Herodes, a este Herodes o a Felipe, como le ponen aquí, y consecuencia de eso después mandan a matarle, terminan matándole, ¿no es cierto? Esa es básicamente la historia, ¿cierto? Y que interviene esta mujer que va y todo eso. ¿Ya? Ahora, vamos como les decía, intentemos ver esto como, no solo, más bien dicho, partamos de lo que es la historia y después vemos algunas cosas más que son, digamos, más simbólicas y no tanto históricas y vemos cómo es que va saliendo esto, ¿ya? Ahora bien, entonces vamos a ver. Y aquí, a partir del versículo 17, es que se abre como tal el paréntesis hasta el versículo 39. Y dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. Y no podía, porque Herodes temía a Juan y sabiendo que era varón justo y santo, le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana.
Pero venido un día oportuno para ella, en que Herodes, en la fiesta de su nacimiento, de su cumpleaños, daba una cena a sus grandes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando su hija Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y le pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharlo. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó a que fuera traída la cabeza de Juan. El guarda, que más bien es un verdugo, fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. ¿De acuerdo? Entonces, no hace falta ser teólogo para saber lo que pasó. La historia es fácil, ¿no es cierto? Ahora, hablando en la historia, resulta que aquí nos encontramos con algunas imprecisiones que justamente es lo que les quería compartir. Entonces, si me permite ustedes y esto compartir una imagen, aquí está, es esta. No, no me dejó. Ahora sí, estamos viéndolo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, aquí vale la pena que sepamos una cosa, un poco de historia. ¿Ustedes se acuerdan que cuando el Señor Jesús nació, en los otros relatos de Mateo y de Lucas nos dicen que también reinaba Herodes? ¿Ya? Y aquí han pasado unos cuantos años y aparece otro Herodes. Resulta que hubo muchos Herodes en esa época y el primero que aparece cuando el Señor Jesús era niño se llamaba Herodes o le llamaban Herodes del Grande, ¿ya? Y ese fue abuelo, digamos, o fue papá de este Herodes que aparece acá, ¿ya? Y de hecho, según se dice, este Herodes del Grande, que fue de hecho el que hizo la ampliación al templo y todo lo demás, o sea, ese muro que hoy se llama el Muro de los Lamentos, es obra de ese Herodes del Grande, que vivió unos cuantos años antes de Cristo, ¿ya? Ese Herodes del Grande se casó hasta con 10 mujeres, ya tuvo 10 esposas. Y de hecho esa familia es un poco caótica, si se quiere, porque cada uno o sea, hubo matrimonios entre hermanos, tíos, sobrinos, hubo un montón de líos ahí. Ya, pero aquí justo este cuadro me sirve un montón y quería mostrarles porque aquí se ve justamente una línea que es la de Herodes por un lado, ¿no es cierto? Herodes del Grande, fíjense ustedes, Herodes del Grande, que si ustedes se fijan, reinó del 37 al 4 antes de Cristo. O sea, es el que estuvo vivo cuando el Señor Jesús nació. Vale la pena decirlo, Jesús nació del 6 al 4 antes de Cristo, ¿no es cierto? Ya, entonces ahora, él, fíjense ustedes, tuvo, aquí al menos se relatan 4 matrimonios, ¿no es cierto? Está con Mariamne I, después se casó con Mariamne II, después con Maltase, después con Cleopatra, ¿ya? Y aquí primero, esto nos sirve para que veamos por qué es que había el pecado que denunciaba Juan, ¿ya? Porque le decía, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, ¿ya? Ahora, resulta que fíjense, Herodes el Grande, que es el papá común, ¿no es cierto? Se casado con María I, tuvo a un hijo que se llama Aristóbulo IV, ¿ya? Casado con Berenice I. Y esto, de este matrimonio de Aristóbulo, nace Herodías, ¿ya? Y ahora fíjense, y Herodías, hija de Aristóbulo IV y Berenice, nieta de Herodes el Grande, ¿ya? Casada primero con su tío Herodes Filipo. Entonces, fíjense, si nos vamos acá, Herodes Filipo es otro hijo de Herodes, o sea, se casó con el tío, ¿ya? Se casó con el tío. Dice, primer marido de Herodías y padre de Salomé, que es la muchacha que aparece aquí bailando. ¿Ya? Entonces, a la vez, fíjense. Y después dice, volviendo a lo de Herodías, con quien tuvo una hija llamada Salomé, después se casó con su otro tío, se dan cuenta, Herodes Antipas, ¿ya? Hijo de Maltase, y es este de aquí, Herodes Antipas. ¿Ya? Ahora, este Herodes Antipas es el que le manda finalmente a matar a Juan. Entonces, si ustedes se fijan, es toda una familia, es todo un rebulicio. Y es todo un rebulicio ahí porque del mismo papá se casan con los sobrinos, o sea, básicamente la sobrina fue esposa de 4 tíos. Si se dan cuenta, primero se casó con de 3 tíos, con este Herodes Filipo.
después se casó con Herodes Antipas y después terminó siendo incluso, bueno, más dicho, con estos dos, e incluso algunos por eso le confunden y le incluyen acá con este otro Filipo que también era otro hijo de Herodes el Grande. ¿Ya? En todo caso, aquí hay un triángulo amoroso, si se quiere, ¿no? Entre Herodías, este Herodes Filipo y el Herodes Antipas, que es el que le termina matando a Juan. ¿Ya? En todo caso, Herodías tuvo un primer matrimonio con su tío, producto del cual tiene a Salomé, su hija, ¿cierto? Su hija Salomé, que es la que después termina bailando en el cumpleaños, en cambio, de este Herodes Antipas, ¿ya? El que está en amarillo. ¿Ok? Ahora, voy a dejar este ahí para que, voy a intentar borrar estos, para que veamos. Entonces, nos vamos a fijar nada más en estos tres personajes, Herodes Antipas, Herodías y esta chica que se llamaba Salomé. ¿Ya? Ok. Entonces, primero que hay unas cuestiones, como les decía, históricas que son un poco complicadas porque al parecer Marcos no es el evangelio más fiel en cuanto a historia, o sea, tiene algunos errores. De hecho, el primer error que se le llama aquí es que, por ejemplo, se dice que Herodías estuvo casada con Filipo, con Felipe, creo que le ponen el canción. Con Felipe en el 17, ¿cierto? Mujer de Felipe, su hermano. Pero resulta que en realidad no estuvo casada con este Filipo de acá, el de la derecha, sino con este Herodes. ¿Ya? Entonces ahí hay un error histórico, digamos, de parte de Marcos. Pero puede ser, por eso fíjense que aquí le ponen Herodes entre paréntesis Filipo, para que relacionemos, porque ahí hay temas de si eran, no eran, tenían los nombres aquí. Entonces, primero hay una cosa así. Segundo, hay otra cosa que fíjense ustedes que le llama, que le dice el rey Herodes. Y resulta que Herodes no era rey, era tetrarca. Que era tetrarca, que tenía bajo su dominio, ¿cuántos? Tetra. Cuatro. Cuatro provincias, por así decirlo. Entonces era tetrarca de Galilea. Entonces ahí hay otro error histórico, digamos, de Marcos, porque no era rey. Rey el César, me explico. Pero no era rey, Herodes no era rey. Herodes, a lo mucho, este Herodes Antipas era tetrarca. ¿Ya? Ahora, sin embargo, lo que se entiende, digamos, como para que no veamos que escandalizarnos, lo que se entiende es que se le dice rey por la concepción que tenían los judíos del que mandaba a la final, y por otro lado también puede ser un tono incluso hasta burlón, sarcástico, de llamarle rey a alguien que no era rey. ¿Ya? En todo caso. Exacto. Después hay otro error que vale la pena, no sé de pronto si lo podemos ver en el versículo 22. En nuestras Biblias solucionan la cosa. ¿Ya? Solucionan la cosa. ¿Ya? En el versículo 22 de nuestras versiones solucionan el asunto, pero si lo podemos ver en otras versiones, podamos ver que no dice así directamente como ponen aquí, entrando, más bien dicho, recapitulo. En nuestro Marcos 22 de la Reina Valera dice, entrando la hija de Herodías danzó. Entonces se entiende que es la hija de Herodías. Pero si lo vemos en otras versiones, pueden verla en alguna que nos diga, entró la hija de Herodías. Sí. ¿Le ven por ahí? ¿Alguien lo tiene? El 22. En la Reina Valera dice, entrando la hija de Herodías. Sí. ¿No es cierto? Danzó y tal. ¿En alguna otra versión que no diga eso? Entrando la hija de la misma Herodías. Es la misma idea. Entró también la propia hija de Herodías. Sí. La misma. Luego la hija del rey. Ajá. ¿Dónde? La hija del rey. ¿Cómo se está? NTV, nueva, terrible versión que se hace, la nueva traducción viviente. Sí, La nueva traducción viviente, ¿cierto? Que dice, luego la hija del rey, ¿cierto? ¿Alguna otra versión? ¿Por ahí? ¿No? La hija de Herodías. Bueno, resulta que en el texto sale en realidad entrando su hija, Herodías. No sé si me explico. Y ahí habría una complicación, porque está hablando de que Herodes es el cumpleañero, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y dice, entrando su hija Herodías. Entonces estaría suponiendo que Salomé, la chica, era, o más dicho, que Herodías, que era la esposa, en realidad era la hija. ¿Sí me explico? Entonces hay un error ahí. Y ahí hay otro error que le acusan a Marcos. Dicen, eso no está bien, porque
no es que entró, no es que Herodías era la hija, en realidad era la esposa. Entonces, por eso se acomoda aquí la redacción, no sé si me explico. ¿Ya? Porque en griego, digamos, en el texto original dice, entrando su hija Herodías. O sea, Herodías era la hija de Herodes, según este versículo. Pero ya vimos que no. ¿Ya? Herodías era la esposa y la hija era Salomé. ¿Ya? Pero aquí, por eso les digo, aquí en nuestros versículos, en nuestro texto, no hay mucho problema, porque ya lo solucionan y le ponen entrando la hija de Herodías. Y se soluciona. Sin embargo, quería que veamos esto porque también le suelen acusar a Marcos de eso, de como que una imprecisión histórica y todo lo demás. ¿Sí? Ahora bien, más allá de todo eso, digamos, la historia está clara. ¿Qué hay aquí? ¿Qué podemos ver aquí en este revolución familiar? Partamos de una cosa, les matizo un poco la pregunta. ¿De qué le acusaba Juan? ¿Qué le decía Juan? ¿No te es lícito qué? La mujer de tu hermano. Exacto, no le era lícito estar con la mujer del hermano. Ahora, ¿eso en virtud de qué? ¿Fundamentado en qué? Juan le decía eso a Herodes. Muy bien, en la Torah, pero ¿en dónde? ¿En qué capítulo, versículo? Ajá. ¿Se acuerdan ustedes de Levítico 18, que son todas las relaciones prohibidas? Entre ellas está precisamente el que no estarás con tu sobrina, básicamente. Ya, o con sobrinos o con los tíos, no se puede. Con el hermano, o con el esposo de tu hermano, ¿sabes? Ya, no se puede simplemente, a menos que se haya muerto, que es el área del levirato y tal, pero en términos generales no se puede estar con eso. Entonces había un fundamento bíblico para. Así que lo que el profeta Juan el Bautista, estaba haciendo era recordándole la Torah, si se quiere. Porque a veces lo que se suele decir de esto es que se van a un tema muy moral, digamos, ¿no? De cómo va a estar con la esposa, como que se hubiera tratado de una traición, pero en realidad no era una traición, sino que hubo un divorcio y la señora se volvió a casar con el tío. Entonces lo que le está diciendo, o sea, se volvió a casar con el tío, y lo que está también ahí medio entredicho es que tal vez no fue un divorcio bien ejecutado, o sea, un montón de cosas. El asunto es que aquí hay un desorden en esta familia fatal. ¿Ya? Y además todavía se complica más la cosa porque aquí baila la hijastra, ¿no es cierto? O sea, baila la hijastra y al parecer le agrada, entiéndase, ¿ya? Entonces, fíjense que todo este tema tiene una connotación un poco sexual, ¿ya? Tiene un tema ahí de desorden sexual por donde se quiera esta historia. Por el tema de Herodes y Herodías con el hermano, aparte de que eran sobrino y tía, ¿no es cierto? Y además del que la misma sobrina y a la vez hijastra baila y el hombre le encanta. ¿Ya? Entonces tienen ese problema ahí. Juan, con toda la razón, tenía de decirle, oiga, por último, usted es líder y que está haciendo estas cosas. Ya, por último. Él no era romano. No, él era judío. Por eso es que le puede aplicar, digamos, Claro, cosas. exacto. O sea, más bien dicho, los Herodes tenían una cuestión de que no eran 100% judíos, eran de madre nabatea. Eran de madres que eran de una región de más abajo, pero que no era de Israel. O sea, eran como decir mestizos. Entonces eran de madre nabatea y el Herodes el Grande y tal. Entonces venían de eso y como que no tenían toda la legitimación de ser judíos, ¿ya? Y menos del tronco de David y lo que ustedes quieran. Entonces tenían ese tema. Pero ya al menos que estaba ahí en el trono, de alguna manera dirigiendo al pueblo, se le exigía que se comporte como tal. Y eso era lo que se le reclamaba a Juan, o digamos, lo que Juan le reclamaba a este Herodes. ¿Ya? Entonces, digamos, el fundamento de Juan era la Torah, ¿ya? Para que vean que no es un tema. Porque les digo, este tema digamos, de señalar cosas así, de este calado, o sea, que son muy delicadas y tal, siempre es bueno que esté respaldado de la palabra y de cosas ciertas, ¿ya? Porque si no puede caer en un caso en un caso de calumnia. Me explico, que no es tan sencillo decir, arrepiéntase o alguna cosa por el estilo. Aquí se ve que Juan estaba aplicando por un lado la palabra y por otro estaba con todo el convencimiento de que eso en realidad era así. ¿Ya? Porque si no, alguna vez algunos hermanos nos contaron que, por ejemplo,
estaban en una reunión algunos hermanos y había dos jóvenes que estaban muy apegados, ¿no? Muy apegados y tal. Y una de ellas era una hija de un pastor. Y se acerca a otro y le dice, el Señor me dice que esa mujer, esa chica, tu hija, va a ser la causa de tu caída en tu ministerio. Dice, ¿pero por qué? Porque vea cómo está con ese chico, así abrazándose y todo lo demás. Y el pastor le dice, ¿usted sabe quién es él? Es del hermano. ¿Ya? Entonces ahí se le desbarató todo. Pero fíjense que ya se hizo una acusación muy fuerte. ¿Me explico? Entonces, por eso es que en estos temas en específico, hay que ser muy cauto. ¿Ya? Muy cauto, ya les digo, aquí no es que se estaba basando Juan en que me parece, ¿no es cierto? No, sino que había, y además tenía el respaldo de la Torá, y con eso pronunció un enunciado que estaba basado en la Torá, no solamente en su mero, yo creo que no está bien, o a mí me parece que eso no está bien. ¿Me explico? Carmita. Shalom, hermanos, buenas noches. Perdón, vi mal la hora y entré tarde. Josué, en el verso 22, donde dices que en griego dice entrando su hija Herodías, o sea, podría estar bien si es que se entiende que se está refiriendo a la hijastra. No, porque Herodías era la esposa, la hijastra se llamaba Salomé. Ah, sí, perdón. Ok, gracias, está bien. Sí. Ya. Sí, por eso, sí, y les comprendo por qué esto de hacerse un lío, ¿sí? Sí, porque Herodes de Herodías y la hija de Herodes es un lío. Por eso preferí tenerle la imagen acá para que al menos tengamos una guía visual. ¿Sí? ¿Herodes es un nombre? Herodes es un nombre, sí, Herodes, ajá. Por eso le ponen Herodes el Grande. Herodes era... Pensé que era un título. No, es nombre. Sí, miren que el otro se llamaba... César sí es un título. César sí es como el rey, así como Faraón. Era el César. Ajá, sí, exacto. Muy bien, entonces lo que les decía, cuando se haga este tipo de cosas, ahora digo, ¿por qué hablábamos de todo esto? Porque a veces se suele preguntar por qué es que Juan lanza este comentario que al final le costó la vida, si somos muy prácticos, ¿cierto? Entonces nadie le llamó, nadie le mandó a hacer alguna cosa. Y lo que se ve es que este relato habla mucho de oportunidad, que es un anticipo de muchas cosas, ¿ya? Y aquí es donde ya nos vamos a despegar de la historia y vamos a entrar a un campo un poco más explicativo de qué nos enseña, porque esto no está aquí solamente por un mero hecho de historia, de saber qué le pasó a Juan y cómo murió, ¿ya? Ahora, fíjense, primero aquí vemos que, ya les digo, aquí todo habla de oportunidad. Fíjense ustedes que el 21 dice, pero venido un día oportuno, y aquí dice para ella, o sea, para Herodías, ¿cierto? Entonces habla de oportunidad, habla del tema del cumpleaños y todo lo demás. Entonces, es un tema de oportunidad. O sea, antes matarle a Juan no era posible. Él mismo lo dice, aunque le molestaba y todo lo demás, pero no era posible. Entonces, fíjense que aquí precisamente se habla este tema de oportunidad y que es como incluso nos enseña a valorar y a comprender cómo es que Dios tiene planteado y dispuestos los tiempos, que a nuestra mente sonaría extraño. Porque ya les digo, cualquiera que pronuncie la palabra del Señor debería tener un fin glorioso, ¿cierto? De victoria, alguna cosa así, pero fíjense que aquí se anticipa que aquella persona que denuncia el pecado al líder de la nación termina decapitado. Al menos, o por lo pronto, arrestado y encadenado. Fíjense ustedes. Entonces, partiendo de esto, sabemos que la Torah, porque más bien dicho, aquí hagamos cuenta de una cosa, ¿ya? ¿Con quién se le compara a Juan el Bautista en la Biblia? Con un profeta, y con cuál en específico. Con Elías, ¿no es cierto? Entonces, Juan es como decirle el prototipo, la figura de Elías en el Nuevo Testamento, el portador de la profecía, ¿no es cierto? Ahora, Elías, ¿a qué representa en el Antiguo Testamento? Ya lo dijimos, a la profecía. Así como Moisés es como el prototipo de la Torah, pues Elías es el prototipo de la profecía, ¿cierto? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, si lo hacemos una cadena así de relaciones, se está viendo que aquí está tratando algo que ver con
digamos, nos están, digamos, introduciendo a una historia que tiene que ver con la profecía, no tanto con Juan, sino con la historia de la profecía. Ahora, fíjense ustedes, ¿qué le pasó y qué tema similar tuvo ahí Elías en el Antiguo Testamento? ¿Con quién tuvo algún roce, alguna cosa así? ¿Se acuerdan? Ajá. Con un rey igual. ¿Con quién? ¿Con quiénes? La que, Con Isabel y Acab. exacto, con Jezabel y Acab. ¿Y cuál es la semejanza con, y qué, digamos, en términos generales, qué se aprende de esta historia de Jezabel y Acab? ¿Qué era la relación entre ellos? ¿Cómo era? La típica relación maternal y, digamos, matriarcal y todo aquello, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? La relación matriarcal y todo. ¿Sí? En fin, entonces fíjense ustedes que aquí hay un paralelo, Salo, aquí hay un paralelo con eso. Entonces, otra vez vuelve el prototipo, la figura, digamos, de Elías a enfrentarse con Jezabel. Ahora ya no se llama Jezabel, ahora se llama Herodías. Si nos damos cuenta. Y de hecho, ¿se acuerdan ustedes que con Jezabel le prometió Jezabel que él le daría, que ella le iba a matar, Sí. y que le iba a dar su carne a los perros? Y que terminó siendo al revés, Sí. que la Jezabel terminó cayendo y su carne se comieron los perros. O sea, en la historia del Antiguo Testamento, Elías gana. Sin embargo, acá no. Acá pierde. Si nos damos cuenta. Entonces, fíjense que ahí vamos viendo el tema de oportunidad. Sí. Pero porque, o sea, ya digamos que claro, el asesinato de Juan termina siendo una pérdida, pero en términos simbólicos, eso marca un precedente importantísimo para después también para Jesús. Exactamente. Muy bien. No sé si pierde o es ganancia. No sé si es pérdida. Es como, en el devenir histórico siempre va a haber como un camino entre los procesos, o sea, qué procesos tienden a tener un precio que hay que pagar, pero eso da pie a que se rompa con cierto tipo de paradigmas y se posicionen nuevas ideas. Entonces, pensaría yo que lo que pasó con Juan termina siendo esa irrupción, porque se mueve todo, se mueve, o sea, la estructura de los romanos, se cambia mucho también la concepción de la misma iglesia, de la religión, porque ahí los fariseos terminan teniendo que reconstruirse precisamente por el mensaje que Dios tenía, que Jesús tenía en ese entonces. Podría ser que no es como una pérdida, sino como marca un precedente. Exactamente, exactamente. Y a eso vamos, estamos muy bien. Entonces, fíjense el asunto, o sea, lo que está aquí relatado no es por un mero paréntesis simplemente histórico, ¿cierto? Porque les digo, si fuera por ponerle cronológicamente, debería haber ido esta historia mucho antes, ¿no es cierto? Porque ya murió Juan hace rato. Entonces, si nos hubiera contado cronológicamente, esta historia tenía que ir bastante antes. Pero ¿por qué nos cuenta ahorita? Y como en el medio de lo que les manda el Señor a predicar y antes de la alimentación a los 5,000. ¿Sí me explico? Entonces, precisamente la respuesta es lo que acabo de decir Abby. Lo que pasa es que ya nos va anunciando que, digamos, que la muerte de Juan de alguna manera es también el anuncio de lo que le va a pasar después del Señor Jesús y cómo eso cambia el paradigma, como dice Abby. Va haciendo un anuncio de aquello. Ese, digamos, está en el fondo. Y lo que les decía es que Juan también es un ejemplo del mismo Elías y le pasa esto. Entonces, fíjense que siempre va a haber como que ¿qué les digo? No es la palabra, no es precedente. Estos ejemplos, estos paradigmas de que aquel que representa la profecía va a ser perseguido por una mujer que va a procurar matarlo. ¿Ya? Y se acuerdan ustedes que incluso en el Apocalipsis vuelve con esta figura de la mujer sentada sobre el dragón y que procura matar a los dos testigos y les mata, pero después ellos resucitan y todo aquello. Se dan cuenta que es del mismo paradigma. Siempre hay la idea, o hay esta idea como, digamos, este arquetipo, ¿no es cierto?, de que el que conlleva la profecía en algún momento es perseguido por una mujer que procura matar. ¿Ya? Y que en algún momento lo logra. Lo bueno es que no tiene poder para permanecerle muerto, para matarle por siempre, digamos. ¿Ya? En todo caso, aquí se ve eso.
Y hay otra historia también que se asemeja con esto. ¿Se acuerdan ustedes de, o más dicho, a qué le suena esta, permítame preguntarles nada, ¿le suena conocida esta respuesta que le da este Herodes a la que baila, a la chica esta que baila? Esta de qué le dice que le va a dar hasta la mitad del rey. ¿Alguien más se le ofreció eso en alguna historia de la Biblia? Sí, el rey ¿Ah? Asuero, ¿A a quién? Esther, a Esther. Exactamente. Hay otra semejanza con eso. Entonces, fíjense, ¿ya? Y lo que pasa es que aquí, en cambio, con la historia de Esther y del rey Asuero, hay una antípoda, son antónimos, porque acá era para salvar al pueblo, acá en cambio es para matarle a Juan, ¿ya? ¿Cuál es la semejanza? Que hay este tema de que hay una mujer que cae bien a los ojos del rey y le termina concediendo un deseo, un anhelo, un favor, si se quiere, ya le termina concediendo eso. Ahora, fíjense, esto no nos demuestra otra cosa, sino cómo funciona por un lado este mundo, que funciona en base o con base en favores. Favores en caerle bien a alguien y tal cosa, o sea, nada es gratis. Ya, eso por un lado. Entonces, esta figura, en todo caso, este pasaje nos habla mucho del rol de la profecía y de la oportunidad de cómo es que va a aparecer que el mundo, el sistema, una mujer, mata a la profecía. ¿Me explico? ¿Ya? Y que ya les digo, esto, como decía Abby, tiene que ser entendido como algo negativo, sino más bien como el anuncio de un cambio de escenario en el que ahora el foco, si se quiere, que antes estaba en Juan, ya no está por nada ya en Juan, ahora está totalmente en el Señor. Y lo propio, cuando se pasa lo en Apocalipsis, aquello de que mata a los dos testigos, resulta que era que les mató, se exhibieron los cuerpos, pero después de ellos resucitan con poder. ¿Cierto? Entonces siempre hay un cambio de paradigma. En todo caso, cuando la mujer cree que gana, en realidad no gana. Esta mujer que cuando esta mujer Herodías, en este caso, Jezabel en su momento, la gran ramera en la otra parte, cuando cree que gana, en realidad es para su pérdida. ¿Ya? Y fíjense ustedes, aquí precisamente se da esto. Ahora, hay otra cosa que también nos puede hablar aquí y que nos habla realmente. Y es la cuestión de que, si ustedes se dan cuenta, hay una cosa que es muy, muy sensible decirla, pero que es cierta. En el mundo este de las altas esferas, de lo demás, lo que mueve en realidad son las pasiones. ¿Ya? Son las pasiones. Y si no, vayan a ver en los videos que está metido el ex vicepresidente de acá del Ecuador. ¿Por qué? Por temas pasionales como estos. ¿Ya? Pues es que es algo muy, muy fuerte. Y por eso es que el Señor nos manda a nosotros varones a ser muy, muy firmes en eso, a ser fieles a nuestras esposas. Pero nomás, ¿se acuerdan incluso el texto de la que tú va que tenemos? Dice, ¿no? Como que le ha llamado que él dice algo así como, no me acuerdo específicamente, pero dice, por ejemplo, yo le he dicho a Jessica que sea mi esposa, pues de tal manera que yo le cuide como los hijos de Israel hacen, aman, cuidan, son fieles y tal. Entonces el tema es como los hijos de Israel hacen con sus esposas. ¿Ya? Estas personas de acá no tienen ese mismo estándar. ¿Sí? Ahora, entonces, en todo caso, redondeando la idea, es esto. Juan aquí se le puede ver tanto de una manera histórica, como el Bautista, que ahorita ya dejó de existir, está muerto, está decapitado, y su cuerpo, o sea, imagínense que la cabeza no se encontró, dijeron que el cuerpo lo sepultaron, ¿no es cierto? O también como una forma un poco más alegórica. ¿Qué significa? Lo que les decía es esto de la oportunidad. Juan fue muy perseguido, fue encarcelado y todo lo demás, pero no fue dispuesta a su vida hasta que fue oportuno. ¿Sí me explico? Entonces, esto es una cosa que para nuestra mente humana es muy complicado. El tema de la oportunidad. ¿Sí? E incluso yo, por ejemplo, lo comprendo de una manera muy interesante porque para presentar, por ejemplo, nosotros una demanda, un recurso, alguna cosa, un argumento, lo que sea, hay que presentarlo dentro del tiempo. Si tengo toda la razón del mundo, pero presenté un día después, qué pena. ¿Ya? Y yo he tenido muchos casos de gente que tenía todos los de ganar, pero se equivocó en un día o 2 días o alguna cosa y se le dice, qué pena, presentó fuera de tiempo. ¿Ya? Y ahí uno aprende, ahí yo aprendí el tema precisamente esto de la oportunidad. Y aquí lo que parecería que fue preciso para ella, en realidad era el plan del Señor que le estaba disponiendo a la vida. ¿Ya? Porque Él es el que tiene el control. Fíjense, antes quería matarle y no podía. Y no podía, y no podía, y no podía, hasta que llegó el tiempo. ¿Ya? Y esto obviamente nos pone en el tema, como decía Abby,
que nos cuenta esto y por eso lo de oportunidad también nos lleva a la pregunta de ¿por qué nos cuentan esto ahorita? Podían habernos contado mucho antes. Cuando le bautizó, decir ahí despuesito ya fue encarcelado y después ya mataron, como de pronto sí creo que lo hacen en otros evangelios, pero en Mateo, sino en Lucas, que nos cuentan como que por ahí entra la historia y en este momento murió Juan. ¿Me explico? Pero no, aquí nos meten toda esa historia en el sanduchito, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en el sándwich entre el que el Señor les manda a predicar y entre la alimentación a los 5,000. Entonces ahí se entiende. Y ese es el tema de oportunidad. Entonces, el asunto, y si ustedes lo ven así, es que el enviarles a predicar es una victoria, van con bien, regresan animados, de que los espíritus se les sujetan y todo lo demás, y después de la alimentación a los 5,000, que es otro milagrazo, ¿no es cierto? Está, digamos, están unidos por este relato de la muerte de Juan. Entonces, fíjense ustedes, ahora, si lo leemos esto con los ojos y nos ponemos en las sandalias de los que estaban leyendo esto en su momento, allá en unos cuantos años antes de Cristo, ¿no es cierto? Digamos, en la iglesia del primer siglo, ¿no es cierto? Después de unos cuantos años después de la muerte de Cristo, que sí, de su resurrección y demás, fíjense que ellos estaban en un ambiente de persecución. O sea, no era bonito ser cristiano en esa época en la que se escribió esto. Estaban siendo perseguidos, Jerusalén estaba siendo sitiada, alguna cosa por el estilo. Y que de pronto se recuerde que Juan sí se paró frente a la autoridad y que aunque le costó la vida, eso no fue en vano. Seguramente da mucho ánimo. ¿Me explico? Así que la conclusión, digamos, práctica de esto es, siempre que el Señor nos ponga al frente para denunciar algo, tengan seguro que no nos va a ir muy bien. Es posible que no se salga, si somos de 5 no, es posible que hasta nos salgamos con vida. ¿Ya? Siempre y cuando el Señor nos esté impulsando, que es lo que hablábamos la anterior semana, que nos haya dado todo lo necesario. ¿Ya? Si no, no. Y fíjense que esta cosa que estaba acusando aquí es una cosa muy, muy fuerte, muy, muy delicada. Ya les digo, no es fácil decirle al que gobierne todo el lado, decirle, oye, estás cometiendo un pecado sexual fuerte. Que le diga, sí, la Biblia dice que no te es lícito tener la esposa que ahora tienes. Y peor que la Biblia nos diga que además quería también cuando le agradó la hija de su esposa, de la hijastra. Entonces fíjense que ese tema no es tan fácil. Y aquí a Juan le costó la vida. Seguramente cuando se arrepintió dijo, ay, ¿por qué dije? No, sino que fue porque Dios le estaba guiando. Entonces fíjense que se engrana mucho con lo que había dicho antes. Si Dios no les capacita, les llama, les toma, ¿se acuerdan que hablábamos? Si Dios no nos llama, nos toma, nos capacita y nos da lo necesario, vean, no se va a poder lo demás. Y aquí Juan llegó a este punto de dar su vida para eso, o sea, incluso de morir precisamente por eso. Ahora bien, también quería comentar otra cosa. Hace unos años, ¿se acuerdan ustedes que como que le teníamos un rechazo a la celebración de cumpleaños? Porque había una frase esa de que las únicas 2 veces que aparecen los cumpleaños en la Biblia hay muerte. Esta es una. ¿Se acuerdan cuál es la otra? El faraón. ¿Con quién? ¿Alguien que soñaba? Con José. Cuando se restituye el panadero, era en el cumpleaños del faraón. Entonces, de ahí de esos dos dicen, nosotros no celebramos los cumpleaños porque es que las 2 únicas veces que hay cumpleaños, hay muerte. Entonces uno diría, sí, pero vayan a ver qué cumpleaños se hacían. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, a menos que vayan a lanzarse un cumpleaños como el de Herodes, le diría, no celebre. ¿Me explico? Ya me imagino. ¿Me explico? Ahí obvio que no, ¿ya? Pero fíjense que lo que quiero decir es que no eso es una forma de razonar que a primera vista parece correcto, porque dice, las únicas 2 veces que aparecen en cumpleaños hay muerte. Por lo tanto, nuestra intuición diría, sí, claro, o sea, obvio. O sea, ya hay muerte, entonces uno no escucha cumpleaños, escucha muerte, por lo tanto, sí, ¿me explico? Y es un razonamiento muy apresurado, ¿ya? Pero si lo detenemos, tanto vemos que el faraón y todos estos estaban celebrando sus cumpleaños, claro que sí, pero a su forma, con sus costumbres, con sus cosas. O sea, y que ellos no buscaban el tema de agradezcamos al Señor por un año más de vida. Claro. ¿Me explico? Lo que ellos eran es celebrar porque estamos vivos y lo que sea. ¿Me explico? Y dar rienda suelta a lo que se podía, de lo que ellos querían.
En ese sentido, ahora fíjense ustedes, no está mal, ¿no es cierto?, dar gracias al Señor por el cumpleaños, porque se recuerda cuando nació alguien. De hecho, fíjense, es muy emotivo el vínculo, especialmente, fíjense, ustedes que tiene una madre con su hijo, ¿no es cierto? Como para decirle después, no olvídense, porque es que se celebra el cumpleaños, hay muerte. ¿Explico? ¿Ya? El vínculo que tienen los padres con los guaguas cuando nacen y todo lo demás, ¿no es cierto? Es muy complicado ese tema. Decirle, no, no sé. Y no tanto por eso, porque cosas más complicadas de muerte. Pero el asunto es que hay que razonarlo. Y aquí sí es cierto que hay muerte, pero también es porque hay un contexto de pecado, hay un contexto de un tema ahí familiar horrible. ¿Me explico? Entonces ahí sí, cualquier cosa que hagan va a salir mal. Pero en cambio, si nosotros lo hacemos de una manera sana, ¿me explico? Y sin el tema también, ojo, poner el tema de felicidades a ti, porque si nos ponemos así muy lógicos, ¿qué mérito tiene el que nace? ¿Me explico? Nació. Más bien, si nos queremos poner de algún lado, más bien dio problema. ¿No es cierto? Hay un poco de complicaciones. ¿No es cierto? Pero más bien la perspectiva sería, en todo caso, si es que se quiere, ¿no es cierto? Es decir, bendito Dios por la vida de esta persona, porque tú hace tantos años, ¿no es cierto?, le permitiste venir y ahora es un testimonio de bien, alguna cosa, tal, rescataste del Valle de Sombra de Muerte, alguna cosa por el estilo, no lo sé. Simplemente celebrar la vida. O sea, Exacto, la vida. Exacto. Agradecer Agradecer al Señor porque... Y ahora es donde va. Exacto. Hay disfrutado tanto que sí, yo prefiero para los más jóvenes una alternativa. Quitárselo cuando ellos quieran. Sí, Exacto. O para cualquiera que tiene problemas. Exactamente, sí. Entonces, más que nada que, pero ya les digo, hay que matizarle, porque no es todo el tema de celebrar la vida. Eso suena muy ambiguo. El tema es dar gracias al Señor porque esta persona está viva y porque más que nada Dios le ha permitido a esta persona ser parte de su pueblo. Y eso es algo que nos llena de alegría y además la Biblia dice, alegraos con los que se alegran. Y también entristezcanse con los que están tristes. Entonces, si es que la persona está alegre porque hace tantos años nació y eso le merece agradecimiento al Señor, pues nos unimos en esa alegría. ¿Sí? Pero ya de aquí a ahí comiencen a hacer otras cosas. claro, Eso ya es un claro no. así ocurre esto. Exacto, ahí sí den cuenta que va a haber. El tema es que mientras se haga algo sencillo, coherente, sano, decir gracias Señor por esto es suficiente. Si no, no. Exactamente. Entonces, fíjense, ¿ya? Ahora bien, aquí también hay una cosa, fíjense. Pregunta, Herodes, él con sus propias manos le decapitó a Juan. ¿Quién le decapitó materialmente? El verdugo. El verdugo, ¿no es cierto? No se dice el nombre. Pero fíjense cómo él piensa, Herodes, yo le maté. Yo le decapité. Así que fíjense que este concepto que acá hay de, bueno, dicho sea de paso, en el Ecuador ya no hay el concepto de autor material, autor intelectual. Está mal dicho. De hecho, en nuestra codificación ya no existe esa figura. Ya, ahora hay el autor mediato y el autor inmediato. Ya, eso es porque el autor mediato es el que no tiene el control del hecho. Bueno, el autor mediato es el que no ejecuta, pero tiene control de todo. Ya, en cambio, el autor mediato es el que ejecuta. Inmediato, perdón, el inmediato es el que ejecuta. Entonces, cuando en los noticieros eso dicen, estamos buscando quién es el autor intelectual, todos los penalistas de este país se rasgan así los... Pero se entiende, exacto. Entonces, aquí, por ejemplo, llamen autor intelectual, autor mediato, lo que sea, y está aquí. Entonces, fíjense, tan culpable es el que le cortó la cabeza, efectivamente, como el que dio la orden. Como el que dio la orden. Y aquí, precisamente, Herodes fue culpable de eso. Él, ¿quién más? Herodías y la hija de Salomé. Fíjense que es ahí un tema familiar, ya les digo. Y además también se ve que, y esto también nos da cuenta de una cosa que también no nos tiene que, digamos, nos tiene que dar mucha madurez, mucha inteligencia para comprender cómo es que funciona este mundo. Aquí pregunta, ¿quién era el que mandaba? Herodes. Pero ¿quién en realidad mandó aquí? Ya, el Satanás, sí, pero... La mujer. Exacto, la mujer. Ahora, Herodías tenía digamos, Herodías no era la que mandaba en realidad, sino Herodes. ¿Y eso qué nos enseña? En este mundo siempre va a pasar eso. La mujer va. No necesariamente la mujer,
siempre hay alguien detrás. Y eso. Siempre hay alguien detrás. Y eso. Es la dinámica del poder. Exactamente. Se lo ejerce quien da la cara, sino quien lo maquina. Exactamente. No, cuando hay un liderazgo de frente, no siempre es quien entiende qué está pasando en la dinámica. Ujú. Yo tengo una pregunta ahí. Sí, Salomé, y justo por el tema este de las fuerzas de poder, Salomé finalmente estaba siguiendo la orden de su padre, Ujú. que tampoco dice en esta parte si era si ella actuó de forma como consciente o en algún punto racionalizó lo que le pedía la mamá, simplemente lo hizo. Entonces, por ejemplo, ahí, como si tu mamá te da una orden, luego ella regresa, porque al rey le dicen, ahora que le pido, porque me dice que me quiere dar algo, que le pido, entonces ya ella me dice, dile que tiene la cabeza de Juan. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de Salomé en esta trama? Porque terminaría siendo más una ficha que un actor intelectual, lo que lo maquinó él. Entonces, o sea, finalmente, ¿cómo queda Salomé en esta historia? Es una buena pregunta. Si me preguntas a mí, sería alguna especie de cómplice, creo yo. Ahora, si somos un poco más técnicos, si no me equivoco, puedo equivocarme. La palabra que utilizan cuando dicen muchacha en realidad es niña. O sea, al parecer era muy, muy jovencita. Por eso es que le va a pedir consejo. Lo cual empeora la situación para Herodes, porque le gustaría una niña. Entonces es todo mal. Digamos, todo mal. Igual, así fuera pequeña y todo, el tema de que consienta de alguna manera la muerte de alguien inocente y todo lo más. Pero ¿y si hay una necesidad política? Bueno, Como una niña, o sea, claro, sí te entiendo. O sea, al final la mamá es la que le dijo, dile esto, porque al final no era el deseo de la Salomé, sino de la Herodías. Sí te comprendo. Pero en todo caso, igual hay un tema de consentimiento. O sea, mi mamá dice, hay algo implícito ahí, pues. Tú puedes decir que ella tenía ganas de matarle alguna cosa, pero el hecho de pasar el mensaje, si se quiere, es una especie de cómplice, podría decir. Una cosa así. O sea, se tiene responsabilidad también, responsable. Porque si de alguna manera ella se paraba y decía, no, yo no quiero matarle, Oh, eso no es o yo no correcto. quiero eso, o ella misma se decía a sí mismo, no sé, pediré otra cosa, deme la mitad del reino, alguna otra cosa. también lo que pasa es que las cosas tienen que ser Exactamente, ¿qué es porque ya no hay un proceso como tal de empezar a buscar la racionalidad, a qué pasó, porque si no es que había un propósito en eso. Exactamente, que era lo que decíamos, lo de oportunidad. Ese era el tiempo que Dios dispuso para. Y tenía que pasar así. Ahora, también hay otro detalle que me olvidaba de comentarles, que ustedes saben que Flavio Josefo, un historiador judío de la época, también relata la decapitación de Juan el Bautista. Nada más que él no, Flavio Josefo no lo relaciona con un tema pasional, sino que dice Flavio Josefo que en realidad Herodes lo mandó a matar porque le veía como una especie de amenaza militar, como de cualquier rato este man reúne un montón de gente y se subleva. Era un líder carismático. Era un líder carismático, entonces por eso lo mataron, que es la misma historia que dicen con respecto a Jesús, que también le mataron porque le comía el imperio romano, movía multitudes, entonces cualquier persona que mueva gente en contra del imperio es mejor desaparecer. Esa es la explicación que da Flavio Josef. La Biblia da otra, y ahora también vale la pena decirlo, aquí hay 3 testimonios, de Marcos, Lucas, Mateo, Marcos y Lucas, y una de Flavio Josef. Entonces, en todo caso, el tema es que eso sí está, digamos, certificado, es que Herodes manda a matar a Juan. Eso sí es cierto, por la razón que haya sido, pero es que le manda a matar. Ahora, la cuestión bíblica que nos cuenta es esto que está detrás, que creo que es a donde va el énfasis, ¿no? Que sepamos nosotros que los poderes de este mundo no se mueven solo los que están al frente. Hay un montón. Recién ayer, por ejemplo, me acordaba, ayer veíamos que le entrevistaban a uno de los nuevos y principales asesores y demás gente del nuevo presidente, y él le decía, y como se veía que estaba nuevo, no se había enterado de algunas cosas, le preguntaban, ¿y cómo están con estos diálogos, con los partidos, con todo lo demás? Y le decía, la verdad yo no sé, pero sé que están conversando por detrás, porque siempre se conversa. Siempre se conversa, se llega a acuerdos, y los acuerdos de los que lleguen se han de saber. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vean, y siempre es así.
Así que no nos tenemos que, por eso les digo, a nosotros de esto nos tiene que llenar de bastante madurez para que sepamos que lo que pasa en el gobierno, en la asamblea, en el mundo, en realidad es pantalla, en buena parte. En buena parte es pantalla, ¿ya? Y el tema de que fulanito ganó, fulanito perdió, que esto, que el otro, que no sé qué, que no sé cuánto, que se pelean, que no sé qué. En realidad mucho es pantalla, mucho es pantalla. En realidad hay siempre detrás de una Herodías, que es de la que está moviendo las cuerdas, en buena parte. ¿Sí? Y ya les digo, y eso no nos tiene que a nosotros decepcionar, sino más bien decir, sí, eso funciona así, eso funciona así, Dios les ha permitido funcionar así, Dios permita que venga pronto para que se acabe todo eso. ¿Sí? Y como decía el Estevitán, en el fondo, más allá de Herodías, más allá de Salomé, estaba el mismísimo Satanás moviendo sus cuernos, que es básicamente lo que nos enseña este mundo, que este mundo pues no es el reino del Señor, ¿ya? Que solamente cuando el Señor reine acá, va a ser todo justo, correcto, transparente, y todo lo que se puede exigir de algún gobierno bueno, digamos. Mientras tanto, olvídense. Mientras tanto, así sea la persona más pulcra, más inocente, lo que sea, va a tener que contaminarte con el sistema, porque el sistema está mal. El sistema, cualquier político que entra, si no ustedes vean, cualquier político que entra sano, digamos así, ¿no? Eh, con ánimo de servir o lo que sea, pase el tiempo y vayan a ver qué cambia. Y no es que cambia porque se corrompió, sino muchas veces también se corrompen, pero mucho tiene que ver el tema de que se dan adentro cuenta cómo es el sistema. ¿Ya? No sé si ustedes han visto para ir terminando, ¿no? Estas novelas o si han visto alguna cosa. No les digo que vean, pero si es que han visto, se acuerdan. ¿No? Estos temas de estas novelas de narcotráfico y todo aquello, las narconovelas, algunas cosas de esas. Ahí se ve precisamente un poco de eso, ¿no es cierto? De que el tema de que el policía en realidad ya sabía porque es de hispana del narco, que no sé qué, que no sé cuánto, que los de ahí mismo están metidos diputados, congresistas, presidentes y todo, y o sea, eso es una cosita así que digamos que no nos tiene que asombrar a nosotros. Es que en realidad eso es así, y este sistema está así, está podrido. ¿Ya? Entonces, por eso es que, y ese es el reino del Satanás, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, y el reino, todo eso lo que intentan es matar a la profecía. ¿Se me explico? ¿Ya? En algunas ocasiones, pues como estas les es conseguido lograrlo, en otras no, al final de todo no lo lograrán. Y lo que debemos rogar nosotros es que a nosotros nos dé la entereza, la fortaleza del Señor para, si es que es su voluntad, pararnos a denunciar algo, tengamos todo el respaldo de Él, pase lo que pase. Podamos salir alguna vez como Elías, que salió bien, salió victorioso, o bien podamos salir como Juan el Bautista decapitados. ¿Ya? No se garantiza ninguna de las dos. Lo que sí se garantiza y debemos procurar es que si es que el Señor nos manda a ponernos hacia el frente, como tal, es que hay que estar seguros de que el Señor nos ha respaldado. Si no, vean, ya les digo, independientemente del puesto en el que estemos y todo, porque especialmente, yo les digo, he visto algunos hermanos, algún tiempo incluso, creo que todavía y ahora se levantó un partido político cristiano, partido político cristiano, gente muy comprometida con ideas, que vamos a hacer respetar ahí la palabra, que no sé qué, y los que llegaron terminaron muy mal, ¿no? Entre que ahí el partido mismo era un lío, ya, y cuando algunos que llegaron igual se dieron cuenta que todas sus ideas de aquí voy a proclamar la palabra del Señor y estando en la asamblea y todo lo demás, en realidad ahí se enfrenta con la cosa, ¿cierto? Ya les digo, a menos que sean un José, ¿no? O un Daniel o alguien así como para que el Señor les mande, les tal y así les manden al horno de fuego, se vayan. Si no, no, si no, no, si no, incluso por la más posición que tengan, solamente que se tenga el respaldo del Señor. O sea, esa parte quisiera entender un poco mejor. Es decir, si el Señor no nos muestra, no nos habla, debemos callar, o ser mejor, no decir nada. En algún sentido, sí, porque mira tú que el mismo Señor Jesús nunca dijo nada contra el César, nunca se levantó contra los Herodes ni nada. Y él tenía todas las de decirle todo. A lo mucho cuando habló con el Pilato le dijo, sí, tú sabes que yo soy inocente, pero nunca le dijo tal cosa, tú, corrupto. Y a las autoridades para los partidos. Exacto, Sí, sí. a ellos les dijo porque era eso, porque era donde fue enviado. ¿Ves? El tema es a dónde fue enviado.
El propósito de él no era denunciarle los pecados a los romanos, ya, sino a su pueblo, tal. O sea, el tema es a dónde te envía. Pero, y digamos, si alguien tiene la oportunidad, digamos, está cerca de alguien y se da una conversación y habla, se da, ¿no? Ahí Eso es puede- distinto. Claro, es distinto. Por eso es que, por ejemplo, ustedes han visto que, por eso se explica el tema de por qué no toda, digamos, o por qué no es lo mejor, por ejemplo, este tema de salir a predicar así así a lo, digamos, así de manera, ¿qué les digo? Así, sin más, Altruista. ya, sí, sin más, así voluntaria, ¿no? Que es que hay que predicar, entonces voy así, ya, y quedarse con la satisfacción de al menos, porque la palabra no volverá vacía, no es tan así de salir a hacer este tipo de cosas así tan alegres. Siempre hay que preguntarse la competencia del Señor. Si es que el Señor me da la competencia para pararme en el bus, en la asamblea, en lo que sea, en la esquina, ya siempre tengo que estar atrás con el respaldo del Señor. Si no, olvídense. Claro, mejor ni. Si no, olvídense. Más se hace incluso con el testimonio. Eso sí no nos puede faltar a nadie. El testimonio habla más que nada, por un lado. Y por otro, si es que ya el Señor nos manda a abrir literalmente la boca, que sea siempre con el respaldo del Señor. Ujú. Claro. O sea, yo entendí que nos acabas de decir como en otro contexto, lo que tú dijiste muy importante. Si el Señor no les ha dotado de las herramientas para poder plantear una situación así, es mejor ser prudente. O sea, creo que una opción en esta época también, el callarse o tal vez no pasar como que no estuvieran pasando las cosas que hoy pasan, tal vez no es una alternativa, pero creo que es crucial aprender a medir los tiempos. Exacto. Creo que eso nos hace falta porque somos muy emotivos y queremos actuar bajo nuestras emociones. Ujú. Y eso nunca va a traer buenos resultados. Creo que yo te entendí de esa manera, como mida las competencias que el Señor le está dando en el momento que el Señor le está dando. Exactamente. Y sea prudente, o sea, no puede usted ir y confrontar a fuerzas que además desconoce, porque no sabemos, nosotros no estamos adentro, no está esa situación. Sin embargo, si el propósito del Señor es que de alguna forma se use para denunciar o para poder exponer ciertas cosas que están mal, aún en eso hay que ser sabios y tener prudencia. Y es lo que también dice Eclesiastés en el capítulo 2, cuando habla, cuando el rey Salomón da cuenta de que aprendió muchísimas cosas, pero que lo primero que aprendió es precisamente a medir los tiempos y a no compartir el tema de las cosas del mundo con las cosas de Dios, porque Exacto. nunca van a compaginar, Exacto. jamás. Ujú. Y eso uno tiene que ser como tener esa sabiduría de decir en qué momento o bajo qué premisas y en qué circunstancias. Y si bajo la dirección de Dios es prudente, pues bien. Y si no, habrá tiempo y se darán las cosas. Exactamente. Por eso es que se acuerdan ustedes, a nosotros se nos hace un poco complicado esto de hacer las cosas en el tiempo, porque entre unas cosas no somos una sociedad agrícola. Si fuéramos una sociedad agrícola, el tema que nos digan respeten los tiempos sería más fácil. Porque, por ejemplo, nosotros pensaríamos que es nomás de regar a las plantas todos los días. Y resulta que, o podarle, o sembrar cuando está bonito el solazo, ¿no? Resulta que no, hay que respetar el tiempo, hay que respetar ver la luna, ver no sé qué, la época de la lluvia. Pues, por ejemplo, salir a sembrar es bonito, sí, pero tiene que esperarse que sea la época. ¿Me explico? Entonces, eso, por ejemplo, a nosotros que nos digan hay que respetar los tiempos, hay que observar los tiempos, aprendan a discernir los tiempos, es por eso. Porque no es suficiente con, ya les digo, si fuéramos una sociedad agrícola y nos dijeran, hermanos, hay que salir a sembrar el campo. Si nosotros nos mandan, iríamos ahí alegres, ¿no? Ah, ya venimos sembrando y después ahí no creció, ¿por qué será? Pero alguien que sepa discernir los tiempos diría, pues que claro, ¿cómo le va a dar esta época del año si ni llueve? ¿O cómo va a sembrar esto con esto? Me explico. Entonces, fíjense que también es bueno tener incluso por eso algún acercamiento con la tierra, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, justo a propósito de algunas cosas, estábamos aprendiendo cuándo es mejor sembrar, cuándo es mejor cosechar, cuándo es mejor podar, cuándo es mejor trasplantar, cosas por el estilo, por la luna, por todo aquello, por las estaciones que estamos aquí experimentando con las plantas de la casa. Pero estábamos aprendiendo de eso. Y antes yo que decía, es que está muy larga, no hay corto, ¿no? Pues ahí se dañó la planta.
explico. O es que esta sí me nació y esta otra no. O esta se me pudrió y esta otra no. ¿Qué será? La mala, me explico. Y hay un montón de cosas. Y es que una de ellas es que hay que respetar los tiempos, las ocasiones y todo lo demás. Y eso nos guarda mucho el Señor y estar sujetos a eso. ¿Sí? Porque les digo, aquí nosotros hubiéramos querido, Señor, ya es un milagro, mándale un ángel, cuando le esté poniendo ahí se le caiga el hacha. No, no, aquí Juan tenía que morir así. Duele. Fíjense que un personaje así de importante muera inocente, como Esteban, como muchos otros, que murieron por eso, por denunciar, por hablar la palabra del Señor. Lo importante es que no lo hicieron en sus fuerzas. Diferente del caso, por ejemplo, de este Gehazi, ¿se acuerdan del Giesi, el siervo de Eliseo? Que él, ¿les acuerdan cuando viene el Namán y le quiso pagar un montón de cosas y el Eliseo, a pesar de que había necesidad, le dice, lleva tú todas tus cosas? Y el Giesi, viendo, haciendo una buena obra, no viendo la necesidad, dice, mejor le pido casi un poquito, después le cayó la lepra. Entonces no es solo un tema de ver la necesidad de ser buena gente, de tener buena intención. ¿Ya? El tema es también de ver las oportunidades, de ver el tiempo, de precautelar, porque entre otras cosas lo que la palabra del Señor nos hace es prudentes, es prudentes, de ser inteligentes, saber medir los tiempos, saber medir las sazones, la oportunidad y todo aquello. Las competencias sobre todo. ¿Sí? Entonces por eso se acuerdan ustedes que habíamos hablado de eso, que es que a veces se fracasa porque no se sabe qué hacer. A veces se fracasa porque no se sabe cómo hacer. Y a veces se fracasa porque no se sabe cuándo hacer. Entonces es siempre bueno saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. ¿Ya? Sí. Entonces básicamente es eso. Y ejemplo se puede poner de todo. En la medicina lo mismo. Es lo mismo. O sea, si por ejemplo hubiera una peritonitis, explico, ahí no es que, bueno, tome un paracetamol. No, ese rato abra. Ese rato abra y listo. Pero en cambio, si fuera otra cosa, no voy a decir, uy, no, tosió 2 veces, hay que operar. ¿Me explico? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, de eso básicamente. Y ya Dios mediante la siguiente semana hemos de entrar al tema este de la alimentación de los 5,000 y de Jesús caminando sobre el agua, porque es un solo pasaje, es una sola historia. ¿Sí? Como les digo, a todo esto que hemos venido hablando desemboca mucho en esto de la alimentación a los 5,000. Y que al parecer los discípulos no aprendieron algo de ahí. ¿Sí? Y después ya viene el tema de las tradiciones con los granos y todo aquello que da bastante para mí. ¿Sí? Eso básicamente, y nos vamos acercando hacia casi la mitad del libro, que va hasta el capítulo 8 por ahí, que es como una mitad, digamos, del libro, como del todo, digamos, de todo lo que es de Marcos, tiene como que una buena parte delimitada hasta el capítulo 8 y después en adelante hasta el 16, si no estoy mal. Sí, exactamente. Entonces, hasta ahí, a menos que tengamos alguna otra pregunta, y no podríamos ir terminando por hoy. Sí. Ok, bendito Dios.